Mi pecado fue, y sigue siendo, ser un inconformista. Charles Chaplin, mediante esta célebre frase, nos explica su carácter. Un carácter que no se conforma con lo establecido. Esta actitud le trajo cosas buenas, pero también malas. Su crítica al nazismo mediante la película El Gran Dictador y de la crítica a la industria mecánica a través de la película Tiempos Modernos fueron fruto de numerosas disputas e incluso del destierro en Estados Unidos, país donde vivió la mayor parte de su vida. Pero esto a él le daba igual. Él quería expresar sus pensamientos y no ser como los demás. Charles Chaplin. Charles Spencer Chaplin, más conocido como Charlotte, nació en una humilde familia al sur de Londres el 16 de abril de 1889. Sus padres eran artistas y tenía un hermanastro llamado Sidney. A los 3 años, sus padres se divorciaron. Era una familia muy pobre, y Chaplin y Sidney se dedicaban a mendigar por las calles de Londres. A los 12 años de edad, el padre de Chaplin muere por alcoholismo. Más tarde, su madre tiene trastornos mentales y es ingresada en un manicomio. Chaplin y Sidney están constantemente en orfanatos. Poco a poco, Chaplin actúa como actor en compañías ambulantes, hasta que logra destacar en una de las más importantes de Londres. A sus 21 años, viaja a Estados Unidos y comienza su carrera cinematográfica, en su popular película Carrera de autos para niños, donde adquirió su popular vestimenta, pantalones de anchas piernas, zapatos desmesurados, un peculiar bombín, un bastón de bambú y luce un bigote característico. En 1915 protagonizó El vagabundo, en la que quedó fijado su personaje como Charlotte. En 1918 fue contratado por $1 millón por la First National para realizar 8 películas en 5 años. Se consagró como genio de la pantalla con películas como Vida de perro, Armas al hombro y su primera obra maestra, en la que enseñó su estilo trágico-cómico y crítico, The Kid. En 1919 fundó junto a 3 socios el United Artists Corporation. Fue también el año de la primera de sus bodas. Su matrimonio con la actriz de 19 años Mildred Harris duraría hasta 1920. Una vez pudo disponer de absoluta libertad para escribir, dirigir y producir sus películas, el carácter humorístico y sentimental de sus proyectos derivó hacia la tragedia y la sátira, siempre con un estilo interpretativo inimitable, basado en el arte del mimo. El 24 de noviembre de 1924 contrajo matrimonio con la actriz Lolita McMurray. La unión duró hasta 1927 y Chaplin obtuvo de ella sus 2 primeros hijos. En esa época inició la gran trilogía final del personaje de Charlotte, rodando en 1925 The Gold Rush. 2 años después de Circus, por esta película recibió su primer Oscar. Y 2 años más tarde estrenó Cityland. Tiempos Modernos fue rodada en 1936, en plena época de la crisis de los años 30. En 1929 se hundió la bolsa de Nueva York y esto produjo una crisis económica mundial, debido al mal uso del capitalismo generado en la revolución industrial, y es precisamente esto lo que Chaplin critica en la película. Tiempos Modernos nos ayuda a conocer lo que ha supuesto para el hombre el progreso de la revolución industrial y la lucha proletariada. Chaplin advierte los peligros de la deshumanización del hombre. Puede que éste se haya transformado en una máquina de producción y que corra el peligro de dejar de ser hombre para convertirse en un número. La película, realizada como siempre en tono burlón, no deja de ser a la vez una crítica al capitalismo y al comunismo. Es también una tierna historia, con la esperanza puesta en un mundo mejor y más humanizado, en el que la meta no sea el dinero o el poder, sino el amor. Es la última película de Chaplin en la que aparece Charlotte, personaje que había alcanzado un gran éxito en el cine mudo. Cuando se rodó la película, ya era posible el sonido en la industria cinematográfica. Sin embargo, Chaplin optó por hacerla muda y decidió introducir una banda sonora. La película muestra el trabajo mecanizado, la producción en cadena, los bajos salarios, el estrés, la opresión, el hambre, la pobreza e injusticia social principalmente en la clase baja y más vulnerable de Estados Unidos. Chaplin en esta obra plantea una crítica al sistema capitalista deprimente y opresivo para el obrero. Ante este contexto, Chaplin utilizó su mejor arma, el humor y su libertad como creador,
para realizar una crítica contra la pobreza y la injusticia. Las máquinas destruyen la individualidad del hombre, que acaba convirtiéndose en una máquina que trabaja para otra máquina. Se veía al hombre como una pieza más de la cadena de montaje con movimientos repetitivos y mecánicos. La película muestra la forma de deshumanizar a una persona mediante el maquinismo y el capitalismo. Chaplin hace una ridícula exageración del fortuismo donde el trabajo se ha reducido a hacer solo una parte del giro de una tuerca. Sin embargo, este absurdo trabajo trae consecuencias físicas, corporales y psicológicas, que Chaplin las hace ver como parte de lo divertido de la película. Transforma algo trágico en algo cómico, sin perder ese toque crítico. Chaplin supo lo que es pasar hambre, y en todos los papeles que hace Charlotte aparece el tema del hambre y la comida. En la película Tiempos modernos se retrata a través de la máquina de comer la deshumanización del hombre. Aparte del hambre, también hay escenas que son una denuncia a la opulencia. Los grandes almacenes, con artículos de lujo, juguetes, escaleras, mecánicas, abrigos, frente a la miseria de los trabajadores. Ya en 1940 saca su película más criticada y alabada, El Gran Dictador, rodada en Estados Unidos, producida por él mismo debido a la negación de productoras a participar en la película por su elevada crítica hacia el nazismo, ya que Estados Unidos tenía una posición neutral y no quería meterse en problemas. Por eso, Charles Chaplin fue fiel a sus pensamientos y sacó adelante la película de su propio bolsillo. Fue su primera película sonora y la película con la que el actor alude a situaciones realistas y dramáticas. Chaplin se enfrentaba al auge de los regímenes totalitarios, al expansionismo del fascismo por Europa, y lo hace desde una postura convincente, expresando sus ideas sin miedo a las opiniones o represalias. Esto le provoca numerosos problemas, debido a que Estados Unidos era neutral en ese aspecto. La película fue denominada por Charles como un cóctel de drama, comedia y tragedia, que representaba la silueta de un hombre sin escrúpulos. Utiliza a Hitler para realizar parodias de sus ideas políticas, culturales, sociales y económicas. Hinkel, el líder de Tomenia, es representado como un hombre infantil, inseguro, ambicioso e incapaz de tomar decisiones por sí solo, y aún menos de gobernar un país. La obra del mundo es una clara representación. Además, critica también a Benito Mussolini. En Alemania e Italia la película estuvo prohibida, y en España se pudo ver en el año en que Franco murió. Muestra de manera dual a Hinkel y al Barbero. Esto permite parodiar el fascismo por un lado y mostrar las miserables condiciones de los judíos por el otro. Si hubiera tenido conocimiento de los horrores de los campos de concentración alemanes, no habría podido rodar la película, no habría podido burlarme de la demencia homicida de los nazis. No obstante, estaba decidido a ridiculizar su absolutismo. Palabras de Charles Chaplin. Es una película que alude a la democracia, la libertad y la paz. El discurso final lo deja claro. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo. Dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. ¡Soldados! ¡En nombre de la democracia, debemos unirnos todos! Las críticas de la prensa fueron negativas, en particular con su discurso final. Fue la película de Chaplin que mayor dinero ha recaudado. Por esta película y por sus ideas, Chaplin sería perseguido por el Comité de Actividades Antiestadounidenses, teniendo que exiliarse de Estados Unidos. Tras rodar Monsieur Verdoux en 1947, Charles Chaplin cayó bajo la ola del macartismo, que tenía como blanco a intelectuales y artistas de Hollywood.
La crítica social de sus obras, sumada probablemente a su origen judío y al hecho de ser extranjero, lo llevaron a comparecer en 1949 ante la Inquisición. En 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas comenzó a presionar a la Fiscalía para que se deportara a Chaplin, a pesar de que fue llamado a testificar en varias ocasiones. Uno de los senadores afirmó lo siguiente: el comportamiento de Chaplin se aproxima peligrosamente a la traición. Se le acusó de pertenecer al Partido Comunista, así como de graves delitos contra la moralidad y de formular declaraciones que demuestran una actitud hostil y de menosprecio hacia el país gracias a cuya hospitalidad se ha enriquecido. Esto es un extracto de uno de los interrogatorios que se llevaron en su casa durante el proceso de investigación al que fue sometido. ¿Es Charles Chaplin su verdadero nombre? Sí. Algunas personas dicen que su nombre es, aquí menciono un nombre de evidente sonido extranjero, y que usted es originario de Galicia. No, mi nombre es Charles Chaplin, como mi padre, y nací en Londres, Inglaterra. ¿Dice usted que no ha sido nunca comunista? Nunca, no he formado parte jamás de una organización política en mi vida. Usted pronunció en un discurso en el que dijo: camaradas. ¿Qué quería usted dar a entender con eso? Exactamente eso, busqué la palabra en el diccionario. Los comunistas no tenían la exclusividad de esa palabra. ¿Has cometido alguna vez adulterio? Óigame, le contesté. Si está buscando una argucia para echarme del país, dígamelo y arreglaré mis asuntos de acuerdo con ello, porque no deseo permanecer en ninguna parte donde no se me considere persona non grata. Oh no, me dijo, es una pregunta que se hace al tramitar todos los permisos para una nueva entrada. Si este país fuese invadido, lucharía por defenderlo. Con toda seguridad, quiero a esta nación. Aquí tengo mi hogar y aquí he vivido durante 40 años, contesté. Pero usted no se ha hecho ciudadano americano. No hay ninguna ley en contra de eso, sin embargo, pago aquí mis impuestos. Más tarde, Chaplin se trasladó a Suiza, país en el que residió hasta su muerte en 1957. Estrenó A King in Nueva York, donde denunció la caza de brujas de McCarthy. Al año siguiente, mientras él y su familia viajaban por Europa, se ordenó a las autoridades de inmigración que lo retuvieran a su regreso. Chaplin decidió no volver jamás y se instaló en una lujosa residencia en la ribera del lago suizo de Le Mans. En 1952 rodó en Londres Limelight, magnífica y sentimental historia. 2 años más tarde recibió el Premio Internacional de la Paz. Su resentimiento contra Estados Unidos se reflejó en A King in Nueva York. A los 78 años fue padre de su octavo hijo con Ona. Chaplin tenía todavía ánimo y energías para escribir y rodar una última película, A Countess from Hong Kong. Charles Chaplin vivió todavía una década en su refugio de Bebe, rodeado de sus hijos y acompañado por Ona. Murió a los 88 años, el día de Navidad de 1977. Dejaba un total de 79 películas filmadas en más de 50 años de actividad como actor y director. Fue en casi todas autor del guión del diario. En conclusión, Charles Chaplin fue un actor que no solo se dedicó a actuar, sino que utilizó ese medio para criticar e intentar mejorar la sociedad en la que vivía. Le daba igual las opiniones y represalias de los demás sobre él. Él quería expresar su opinión y la expresaba de su mejor modo. Fue un revolucionario en la industria del cine y sirve como ejemplo para millones de personas. Fue un hombre valiente, luchador y soñador.